Bueno, muy buenas noches a Juan Camilo, Victoria, buenas noches Mónica, García, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Muy bien, gracias. Ok, me alegra mucho. No sé si ustedes vieron la sesión anterior, si tienen de pronto alguna pregunta, alguna duda. Habíamos desplegado las tablas de las bases de datos de su proyecto formativo y esa era la idea, que ustedes practicaran y realizaran el ejercicio dentro de un sistema de gestión de bases de datos cualquiera, al que ustedes se sintieran un poco más eh, cómodos con alguno, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos la clase pasada, ¿de acuerdo? Profe, no, yo no estuve en la clase anterior. ¿No estuviste? No, no, señora. Ah, Camilo, sí, ¿verdad? Camilo. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Sí, señora, sí se escucha. Bueno, Juan Camilo, no puedes contestar, puedes escribir por acá. De todas maneras, hoy entonces vamos a iniciar una sesión de una actividad diferente. La actividad de hoy tiene que ver con el cronograma de actividades que lo tenemos prácticamente, creo que hasta agosto, casi que todas las actividades se habían colocado hasta agosto. Pero recuerden que yo les dije que van a tener un tiempito de extensión, ya que hay una cantidad de actividades que todavía están pendientes y al fin y al cabo nuestro trimestre se acaba en octubre. Entonces, a inicios de octubre, o sea que de todas maneras tenemos un tiempito para que vayamos adelantando las actividades que ya se han visto y estas nuevas. De qué se va a tratar hoy? La guía 4, de la guía 4 mm, voy a compartirles la guía. mm, La guía de aprendizaje, creo que sí, la 4. Entonces, resulta que en la guía de aprendizaje 4, de acuerdo al cronograma que corresponde a mis actividades, pues tiene que ver con la actividad que refiere al ciclo de vida del software. O sea, vamos a tratar en esta sesión todo lo que tiene que ver, es súper largo la temática, de pronto nos vamos a extender un poquito porque quiero detenerme en el material de estudio, pero para que ustedes, porque yo los he visto pues escribir mucho en el chat y están como embolatados con las actividades. Recuerden que cada una de las sesiones que están grabadas, todas tienen el nombre y regularmente también se coloca el código de la evidencia y cuándo se realizó la sesión y en qué fecha pues se realizó la sesión, y últimamente ustedes tienen también el resumen de la sesión. Eso es lo que hemos estado estableciendo de acuerdo a los reglamentos de ABA. Entonces, esta evidencia que vamos a tratar hoy se llama mapa conceptual para la identificación y caracterización de los componentes del ciclo de vida del software. Como es una tarea bastante, o sea, el mapa conceptual como tal, ustedes ya saben cómo desarrollarlo, ¿verdad? Realmente es muy fácil, no tiene mayor complejidad realizar un mapa conceptual. Sin embargo, el material que ustedes necesitan estudiar y comprender, pues sí es un material bastante extenso. Entonces, se requiere la responsabilidad de ustedes como aprendices desde que iniciamos nuestra formación como tecnólogo,
desarrollo de software, entonces ustedes, esos tiempos que ustedes están responsables de la lectura, del estudio y todo eso, entonces sí o sí van a tener que, sobre todo en esta actividad, que ocuparlo para cada una de esas temáticas y reflejarlo en su mapa conceptual para la identificación y caracterización de los componentes del ciclo de vida del software. Entonces, como les estoy diciendo, pues este es la primera sesión que tiene que ver o que trata con este tema, que tiene, mire, contiene los procesos, las actividades y las tareas relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de una solución del software, contemplando la vida completa del sistema desde la definición de los requisitos hasta la entrega del software. Entonces, observen que pues todo ese ciclo es un ciclo complejo, no es un ciclo fácil, es lo que ustedes tienen que interiorizar porque justamente es lo que ustedes van a entregar como proyecto formativo, que tras bambalinas ustedes ya han venido trabajando en estructura de bases de datos, que es lo más importante frente al almacenamiento de su información, pero también tienen que reconocer una cantidad de conceptos y de temáticas que se necesitan sí o sí para entregar pues un desarrollo de software completo. Entonces, por aquí me están diciendo Brian. Por aquí entró Brian. Muy buenas noches, Brian. Estamos aquí, bueno, explicando la guía. ¿Qué vamos a realizar? Como ya les dije, pues un mapa conceptual para la identificación y caracterización de los componentes del ciclo de vida del software y que van a tener, pues utilizar una herramienta TIC para elaboración de mapas conceptuales. Ustedes ya saben muy bien cuáles herramientas utilizar, Canva, puede ser, o Prezi, o bueno, cualquier otra de las cuales ustedes digan, no, pues yo la manejo súper bien. Entonces, para que les sirva como mapa conceptual. Acuérdense que el mapa conceptual es diferente al mapa mental. Es el mapa conceptual, ya sí pueden colocarle conceptos, tiene de pronto un poquito más de texto. Entonces, bueno, allí se les deja, si quieren hacerlo también de manera estructurada con cuadritos en un Word, y convertirlo en un PDF, pues también el hecho es que de todas las temáticas queden reflejadas en ese documento. ¿Dónde vamos a encontrar nuestro material de estudio? El material de estudio, como bien se los estoy explicando, vamos a encontrarlo en la guía, en el material de la guía 4. Sí, regálenme, entonces ya les comparto ese material. Ese material tiene que ver con todo, justamente con todos los conceptos y la tecnología y arquitectura para el desarrollo web. Confirman, por favor, si están viendo la pantalla. ¿Sí? Sí, señora. Gracias. Muchas gracias. Miren, entonces aquí vamos a ver todo lo que respecta a las temáticas, a los conceptos y al material de estudio con los cuales ustedes pues van a tener que conocer, que estudiar, que leer para la elaboración del mapa. Ustedes pueden empezar con la visualización de este video. Es un video súper cortico, ¿cierto? En este video empiezan pues a estructurar el conocimiento que tienen que tener acerca de los conceptos básicos sobre esa arquitectura de un sistema web. Es importante que lo vean, que lo lean. Tiene todo que ver con las herramientas que se usan para, pues de manera general y básica, para crear los sitios web, que se dividen en dos grupos, ¿cierto? El lado del cliente, que es el front, en el que uno
uno puede ver, y el lado del servidor, que es el backend, que son todas las herramientas que nos ayudan a nosotros, pues los programadores, a generar todas esas lineamientos, requerimientos, todo lo que nosotros hemos recogido previamente para hacer el desarrollo como tal, ya en una estructura, puede ser de lenguaje escogido, ¿no? Cualquiera de los lenguajes escogidos. Entonces, esas dos temáticas pues se reflejan allí en ese material, y esas dos tecnologías van a trabajar de la manito para que los desarrolladores puedan hacer una aplicación web, un sistema de integración de datos, y que eso funcione correctamente. Entonces, allí se va a explicar todo lo que tiene que ver con la arquitectura orientada a los servicios. Se puede hacer como un resumen de, de todo lo que se requiere en el modelo de las capas, los componentes de clave, las ventajas, las desventajas. Pero si lo vamos desgranando pues paso a paso, ustedes pueden ver que pues es un documento bastante largo. Entonces se habla eh, también de la gestión eficiente de un proyecto. Esto va de la mano, o sea, todo lo que tiene que ver con la gestión eficiente, el control de calidad, de qué manera pues vamos a conocer esos componentes de ese ciclo de vida, desde dónde entramos, desde dónde partimos a establecer hasta dónde vamos. Ustedes tienen que conocer también el marco. Yo siempre les he venido repitiendo eso, el marco legal. Nunca se olviden del marco legal. El marco legal es el que les da la estructura de su core, de qué manera se van a mover dentro de ese espacio que ustedes han delimitado para hacer su desarrollo. Entonces también o sea, que haya una comunicación efectiva, que haya una estimación de costos, que haya una adaptación a los cambios, todo lo que tiene que ver con como la usabilidad, ¿cierto? Entonces, todo eso también, a pesar de que en el material no van a encontrar esto que les estoy diciendo, pero pues son elementos que deben ustedes tener en cuenta, o sea, son elementos como claves importantes para que completen o complementen ese ciclo de vida del software eh, en las diferentes etapas que ustedes vayan a realizar. Ustedes ya saben que las etapas tienen que ser las que hemos venido tratando a través del desarrollo formativo. O sea, nosotros ya pasamos el análisis, ahorita estamos en planeación, después vamos a pasar a desarrollo, después pasamos a ejecución y por último evaluación. Entonces, todo eso es necesario construirlo de manera paulatina, escalable, ¿cierto? Entonces, todo eso sí es importante. Ustedes deben tener en cuenta todos esos detalles que proporcionan, por ejemplo, las descripciones en el software, el uso de los colores. ¿Qué colores vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar una estructura jerárquica o vamos a utilizar una estructura diferente? Los casos de uso, que me imagino que ustedes ya los vieron con otros instructores, las referencias de las fuentes, sí, bueno, todo eso tienen que tenerlo en cuenta. Y ya entrando pues en materia a lo que tiene que ver con el Internet de la web, voy a agrandar aquí esto un poquito. Entonces empezamos a estudiar esto, ¿no? O sea, empezamos a estudiar el primer punto que tiene que ver con la Internet y la web, que tiene todo que ver como el video lo explica, cómo funciona el Internet. Ahí también hay una historia, cómo empezó la red global, permite, o sea, cómo hace que una computadora se comunique con un usuario, cómo hace la web, o sea, de qué manera interactúa el Internet o la web, ¿cierto? Frente a nosotros, los usuarios, para acceder a unas páginas, para acceder a unas aplicaciones, para acceder a unos servicios, por ejemplo, como YouTube.
para acceder a unos servicios como WhatsApp, ¿cierto? Como Netflix, todo eso, y de eso se trata, de cómo justamente la infraestructura, la tecnología, o sea, los servidores, las redes, los dispositivos, todo ese equipo, todo ese engranaje hace posible que estas aplicaciones funcionen, ¿no? De la manera que nosotros ya estamos acostumbrados a utilizarlas y no pensamos mucho, bueno, simplemente las vemos y no pensamos mucho de qué manera nos llega a nuestra casa, ¿no? Entonces, es allí donde nosotros debemos indagar. Por ejemplo, este funcionamiento de la Internet, allí aparece pues un texto en donde se explica fácilmente, ¿no? Ahí se puede entender bastante que la Internet surgió porque las personas necesitaban comunicarse, porque las personas empezaban a intercambiar información, sin importar, ¿cierto?, en qué parte del mundo estaban. O sea, ahí empieza como la globalización. Entonces, a imaginar esa red súper gigante, cómo conecta esas computadoras entre sí, cómo juegan ese rol importante para el acceso y el acercarnos a otras personas que están en el otro lado del mundo, ¿cierto? Entonces, cómo, quién pensó ese tipo de cosas para poder hablar entre ellos, para poder ya, primero pues hablar con el teléfono y luego pues ahora tenemos tanta cantidad de tecnología que ya nos podemos ver en tiempo real, ¿cierto? Entonces, gracias como a esa tecnología que se estableció en su momento, pues podemos nosotros tener todas esas facilidades que vemos en el día a día. Nosotros podemos ya enviar mensajes, nosotros podemos ver videos, comprar cosas, estudiar en línea, una cantidad de ventajas que nos trae la tecnología, ¿cierto? En resumen, ¿qué será el Internet como para ustedes? Como para que no esté yo ahí y hable y hable y hable, los quiero escuchar. Para ustedes, ¿qué se les viene a la mente cuando yo les pregunto qué será la Internet? O el Internet. Instructora, pues a mí simplemente es como muchas conexiones que nos permiten buscar algo en la web. Sí, claro. Y la infraestructura, cuando yo te digo infraestructura, ¿en qué piensas? No, pues así como a primer pensamiento me viene son como los señales, pero realmente eso es como lo que me viene de primeras. Ajá, sí, listo. Es como todo el sistema por donde pasan esos datos, ¿no? Como por donde viajan todos esos datos que usamos todos los días. Entonces, la Internet es como todo eso que hace parte o toda esa infraestructura técnica que hace posible que esa red funcione. Entonces, nosotros podemos decir, hacen parte de las cosas físicas como los cables, pero también hace parte las frecuencias, ¿cierto? Los satélites, bueno, toda la cantidad de sistemas de carreteras por donde viajan todos esos datos que usamos todos los días. Entonces, bueno, yo los invito a que lean la historia eh, para que pues ustedes me vayan ayudando allí, se empapen un poquito de cuál es su historia y yo vaya poder avanzando en estas temáticas. Por ejemplo, les queda la tarea de leer esta historia a ustedes de qué se trata el hardware de la red. Entonces, cuando hablamos del hardware de la red, en un segundo que estoy escuchando como que alguien se Ya lo incorporó admití, acá. instructora. Ay, gracias. Listo, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos aquí eh, de por ejemplo, este ejemplo de conexión entre estos dos equipos y terminales, esa imagencita que nos representa, pues nosotros vemos aquí, ¿cierto? Como dos computadores que son como portátiles, ¿cierto? Y que uno tiene
uno está marcado con una A y otro está marcado con una B, y que están como unidos como por un cable, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles tipos de cable conocemos nosotros como los más conocidos? Pues el Ethernet, que es el que vemos prácticamente en todo, ¿cierto? Que es el que se usa para conectar los dispositivos a través de las redes. El que casi siempre utilizamos nosotros, que es el ponchadito con el RJ. Y este tipo de conexión permite que, ¿qué? Pues que los dos equipos que aparecen allí vayan intercambiando información de manera directa. O sea que allí nosotros no vemos ni un router, no vemos ni un switch, ni una red Wi-Fi, ni nada. Entonces están allí directicos, ¿cierto? Entonces ese es un ejemplo de conexión entre dos equipos o terminales. Es una de tantas conexiones que nosotros tenemos que empezar a reconocer. ¿Y para qué sirve este tipo de conexión? Pues para compartir archivos, puede ser entre dos computadores, que de pronto esos archivos son sumamente grandes, o esa información que nosotros vamos a compartir es muy pesada y no nos cabe en una memoria, no nos cabe en un disco externo. Entonces, para compartir esos archivos, y aparte de eso, necesitamos de pronto hacerlo de manera rápida. Entonces, para eso lo podemos utilizar. Para jugar en una red local, para hacer pruebas de red también. A veces nosotros, cuando estamos viendo competencias que tienen que ver con seguridad de la información o con hacer una imagen de un equipo porque fue violentado, entonces este tipo de conexiones pues es importante hacerlas. Entonces aquí en el segundo ejemplo de conexión dice que entre 10 equipos, ¿cierto? 10 computadoras. No pueden solo limitar a 2 ordenadores, se pueden conectar tantos como se deseen, aunque con mayor complejidad. Por ejemplo, si se quieren conectar 10 computadoras, se necesitan 45 cables, unos 9 conectores por computador, como se alcanza a apreciar en la siguiente figura. Entonces, mira que cada computadora está conectada como con todas las demás, ¿cierto? Mediante unas líneas que nos representan unos cables individuales. Esto se llama una red en malla. Hay varias tipologías de red en las cuales ustedes también deben indagar, investigar para poderlas identificar. En este caso, pues es una malla, donde cada equipo va a tener una conexión directa con los otros. Con nosotros no son 10 equipos, entonces sería, cada equipo va a tener una conexión directa con los otros 9. Y se necesitarían, como dice allí, pues en la lectura, los 45 cables y los 9 conectores por cada una de las computadoras. ¿Por qué es importante? Porque, a ver, como que en la medida que se vayan necesitando de pronto más computadoras, pues eso se va a empezar a extender, ¿no? Y esas conexiones van a crecer muchísimo. Entonces, sinceramente, esa red se hace de manera muy difícil. Yo nunca he trabajado con una red estructurada de esta manera. Entonces es difícil de instalar, es difícil de mantener y mucho más difícil de escalar si la empresa, por ejemplo, quiere avanzar con más computadores para incluirlos pues dentro de la red. Entonces, ¿qué solución se le da en la vida real? Entonces, en vez de conectar ese equipo con todos los demás, siempre se utiliza como un dispositivo que sí nosotros podemos reconocer, como los switches, como los routers, para que nos ayuden a organizar, para que nos ayuden a facilitar un poquito más la comunicación entre todos esos equipos. Y eso, pues eso sí nos va a reducir la cantidad de cables, y la red se hace bastante más eficiente. Entonces, bueno, vamos a mirar la siguiente, que es 10 equipos con un enrutador, por ejemplo, para el terminal B recibe un mensaje de terminal A. Entonces, no sé si ustedes alcanzan a reconocer qué tipología de red es esta.
¿Quién me dice? Mira acá dice, ¿quién a su vez lo remite al ordenador B? Dice, por ejemplo, para que el terminal B reciba un mensaje, ¿dónde está el terminal B? Desde el terminal A, te debe enviarlo primero al router, porque el router es el que está haciendo la comunicación aquí en el centro, quien a su vez lo remite al ordenador B, asegurándose que dicho mensaje no sea entregado a otro ordenador. Y una vez incorporado un enrutador al sistema, la red de 10 terminales solo requiere 10 cables, un conector para cada ordenador y un enrutador con 10 conectores. Entonces, observen allí que cada computadora ya solamente tiene un cable, ya no es como el anterior, ¿cierto? Entonces va a ir directamente al router. Y el router es el que se va a encargar de recibir, de organizar, de hacer todas las tareas y todas las actividades que tienen que ver pues con la comunicación, como recibir mensajes, enviar mensajes, ¿cierto? Entonces, ¿por qué creen que es más fácil de instalar de pronto esto? Para mí es evidente, ¿no? Pues es como más fácil de instalar, es más fácil de mantener y si la empresa, por ejemplo, quiere agregar más equipos, pues se puede agregar sin ningún problema, ¿cierto? Entonces no necesitamos, obviamente si la empresa es pequeña, ¿no? Entonces sí es más fácil, esta es un poquito más fácil de instalar y de mantener, sobre todo, que la anterior. Entonces, aquí no hay más. Dice, teniendo en cuenta la gráfica anterior, ¿qué sucede al conectar cientos de miles? Bueno, miren, contestemos aquí esta pregunta. ¿Qué sucede al conectar cientos de miles de millones de ordenadores entre sí? ¿Qué pasaría allí? ¿En qué se convertiría? Está muy calladitos hoy, ¿por qué? Bueno, la anterior, la de 40 y pico cables era la conexión, ¿se acuerdan cuál les dije? Esta de acá. ¿De malla o algo así? Ajá, esa es de malla y entonces esta vendría siendo de estrella. Entonces ahí ya tenemos que reconocer 3 tipos de conexiones o 3 tipos de redes. Listo, entonces aquí respondiendo a esta pregunta, ¿qué le ocurre, Camilo, Mónica? Cuando conectamos muchos ordenadores, ¿qué estaremos creando una red en esa red? ¿Se acuerdan de las clases de red? La LAN, la WAN, la MAN, ¿cierto? A pequeña escalita, de pronto nosotros podemos decir que es una red local, entonces, o es una red de área local. Entonces, eso es conocida como LAN, ¿sí? Como las redes que utilizamos nosotros en una oficina pequeña, en un mismo piso o en una escuela, ¿cierto? Entonces, y a gran escala, pues sería prácticamente como el Internet, que se trata de unas interconexiones masivas de redes, de una cantidad, ¿cierto? Porque aquí en esta no bastaría un enrutador para seguir aquí con la estrategia. Por supuesto, un solo enrutador no puede escalar tanto. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque un solo enrutador tendría limitaciones. ¿Ustedes por qué creen? Chachos. ¿Ustedes creen que un solo enrutador, por ejemplo, podría tener la capacidad de procesamiento de millones de conexiones simultáneas, lo que hace el Internet en este momento? No, profe, no sería posible. Listo.
Ok, muy bien, ¿no? Entonces, no bastaría con un solo enrutador porque entonces hay que empezar a mirar por qué no conectar varios enrutadores, ¿cierto? Podríamos conectar varios enrutadores y allí nos daría pues de pronto la respuesta de decir, ah, bueno, pero sí, sí podemos conectarlos para poder hacer una conectividad mucho más, de mayor escalabilidad, para tener acceso a muchas más a nivel global, ¿cierto? Entonces, bueno, allí es donde empezamos nosotros a preguntarnos o a construir el conocimiento de cómo, bueno, y cómo se conectan los enrutadores, ¿cierto? Entonces, hay protocolos a nivel internacional estandarizados, no sé si por aquí está la misma, ¿no? Estandarizados que nos ayudan a nosotros a establecer de manera de reglas, ¿no? A nivel estándar, que quiere decir a nivel internacional. Entonces, que encuentran y que ya están establecidos para ayudarnos a nosotros a encontrar esas rutas como más cortas, más eficientes. Entonces hay una cantidad que nosotros de pronto no los tenemos muy en cuenta, pero que es necesario que ustedes empiecen a investigar y a tener conciencia y a tener dentro de su lenguaje cotidiano técnico de que pues, cuáles enrutadores se conectan usando protocolos. ¿Cuáles son los protocolos? El Open Source Path Fields, que es la OSPF, la BG Border Getaway Protocol. Bueno, y aquí estoy prácticamente, porque eso es difícil de aprendérselo, pero hay una cantidad de estándares. Por ejemplo, ustedes van a utilizar sobre todo el protocolo HT, del estándar de la EEE. Entonces allí ustedes van a empezar a conocer de qué manera se establecen los protocolos para que ustedes vayan también leyendo ese tipo de conceptos. ¿Qué más podría decirles acerca de este dispositivo? La función, enrutador. Aquí, por ejemplo, en esta imagen hay un solo enrutador, ¿cierto? Hay un solo, esta sería la misma prácticamente tipo estrella. Entonces la imagen allí muestra los mismos 10 computadores de la A a la F, G, H, I, ¿cierto? Y todos y cada uno de ellos tienen un solo cablecito que va hacia el enrutador y todos pues como en este ya lo habíamos visto sin necesidad de conectarse pues directamente la A con la B, con la C, con la D, entonces sino simplemente van al enrutador todos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros conectamos? Ya habíamos preguntado eso, si nosotros conectamos de pronto muchos más computadores, ahí solamente entonces cientos de miles, pues no podemos usar un solo enrutador, ahí ya lo habíamos contestado. ¿Cómo se soluciona? Pues entonces utilizando varios enrutadores. Miremos más bien esta imagen de acá que dice el ejemplo de conexión de 10 equipos con 2 enrutadores. Aquí surge de pronto una pregunta adicional. ¿Qué pasaría con esta imagen? Aquí vemos 2 enrutadores ya, ¿no? Entonces, listo, de pronto solucionamos la primera pregunta que decíamos, ¿qué pasa si crece la red? Ah, pues simplemente se utiliza otro enrutador y listo. Allí, por ejemplo, podemos manejar 10 computadores con el izquierdo y 10 computadores más con el derecho. Pero yo les pregunto, por ejemplo, ahí, ¿qué pasa si se daña uno de los dos, el de la izquierda? ¿Qué pasaría? Los dos están comunicados entre sí, pero si el de la izquierda falla, todo el grupo, ¿qué pasaría? ¿Cómo, instructora? ¿Cuál fue la pregunta que usted hizo? ¿Qué pasaría si uno de los dos enrutadores está fallando o falla? Pues ya no habría conexión entre los equipos de un enrutador y del otro, ¿no? Por ejemplo, si falla el izquierdo,
Pues esos equipos ya no se podían conectar a los del derecho, pero los del Exacto. derecho siguen funcionando entre ellos mismos, ¿no? Exactamente, muy bien, eso es. Eso sería. Entonces, bueno, eso queda de pronto claro, ¿cierto? ¿Esto queda claro? Miremos entonces esta imagen de área local LAN. Aquí vamos a empezar a desglosar este ejemplo de red de área local inalámbrica y cableada y aparecen aquí ya, ¿cierto? Una imagen que muestra una red que es como una red dentro de una casa, ¿cierto? O dentro de una oficina, bueno, o dentro del salón de clases. Entonces ahí vemos que la red es inalámbrica y vemos como el Wi-Fi, prácticamente el que usamos en casa, pues se puede reconocer allí, ¿cierto? Hay un acceso directo, hay un acceso como inalámbrico. Entonces, pero también vemos que hay una red, ahí que aparece un puerto de acceso, unos cables también conectados, ¿cierto? O sea que hay una red inalámbrica como el Wi-Fi, pero también hay una red cableada con cablecitos conectados entre esos equipos. ¿Qué dispositivos ustedes pueden observar ahí? El punto de acceso, ¿cierto? ¿Cuál sería el punto de acceso? Allí, o sea, ¿qué estaría dando la señal? ¿Qué estaría dando como la conectividad de la comunicación en el aspecto? El Wi-Fi, ¿cierto? Y el switch que aparece ahí, el switch Ethernet, es una caja con una cantidad de puerticos que se van a conectar los computadores con cables. O sea que allí hay dos dispositivos que nos van a permitir la comunicación. Ahí se referencia el Wi-Fi, que está la señal por frecuencia, por ondas, y el switch Ethernet, que es el que va conectado directamente a los cables a través del RJ45 y de los cablecitos pareados, ¿cierto? ¿Y cómo funciona? Pues cada uno de esos computadores se conecta al switch con un cable, el switch va recibiendo los mensajes y los va enviando pues al computador. Cuando nosotros utilizamos ese tipo de conexión, es como que la información llega más rápidamente, la información llega un poco más segura, digámoslo así, pero no nos va a permitir, como ya habíamos hablado anteriormente, la conexión de muchos de manera localizada. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo estas imágenes. Aquí, pues, ustedes los invito a que lean. Miren que aquí aparece el estándar que yo les estaba comentando. Este es el estándar de la EEE, que es el conocido como el de Ethernet, de la manera más común de la LAN. Y este IEEE, no sé si ustedes con algún instructor que les haya orientado acerca de los requerimientos, debieron haber visto. De pronto en algún momento de las actividades van a tener ustedes que desglosar este estándar para hacer pues el reconocimiento del protocolo como tal, para poder hacer su conexión. Entonces miren que acá vamos avanzando y el material les va explicando acerca del modelo de referencia TCP/IP. ¿Qué es el TCP/IP? Acá aparece toda la explicación. Es como lo que les decía hace un ratico del conjunto como de reglas estandarizadas a nivel nacional, a nivel internacional, perdón, que todos los computadores deben seguir sí o sí para poder tener como el mismo lenguaje y que puedan enviarse, que puedan recibirse información correctamente. Entonces, son como los lenguajes cuando nosotros vamos a compartir información con una persona que no tiene
el mismo idioma de nosotros. Entonces, para entendernos, regularmente utilizamos un traductor, ¿cierto? Entonces, es más o menos de esa manera. Permite como esa comunicación fluida desde el mismo idioma, a pesar de que cualquiera de las dos personas pues no hablen el mismo idioma, pero van a tener la posibilidad de tener un traductor para que se haga posible esa comunicación. Entonces, ustedes imagínense que que vamos a enviar una carta, ¿cierto? Y que el computador va a empezar a preparar el mensaje. Cuando nosotros hablamos de esos protocolos, ustedes van a encontrar unos niveles de comunicación y esos niveles de comunicación se van a llamar capas. Y desde ese protocolo de comunicación que regularmente viene establecido por la TCP/IP, entonces ustedes van a encontrar esas capas, primer capa, segunda capa, regularmente son 7 capas las que se utilizan y ustedes van a tener que irlas reconociendo poco a poco. Entonces, ¿cómo funciona? Como les decía, vamos a imaginar que vamos a enviar una carta y entonces el computador va a empezar a preparar el mensaje como si lo estuviéramos escribiendo, ¿cierto? Y lo va a dividir en partes pequeñitas, como meter, pues como varias hojas en sobres, ¿cierto? Entonces lo va enviando por la red como si fuera por correo y el otro computador va a recibir esas partes, las va reconstruyendo y va leyendo el mensaje. Como cuando nosotros utilizamos como encriptación, no sé si en algún momento ustedes reconozcan la definición de encriptación, pero bueno, todo ese modelo lo hace el modelo TCP/IP sin que nosotros ni siquiera tengamos que preocuparnos por esos detalles, entonces él hace prácticamente como un traductor. Y en la industria, de manera general, la automatización industrial, se pueden observar que hay máquinas que se comunican entre sí que no necesitan la intervención, por ejemplo, del usuario, ¿no? Entonces, hay un lenguaje de programación estructurado que le dice de qué manera funcionar o de qué manera activarse. Entonces, allí es donde pues es clave que se mantengan, o sea, todo el lenguaje establecido para que una máquina funcione de tal manera pues específica. Aquí en esta otra imagen vamos a ver que aquí, bueno, les digo que les recomiendo que lean todo esto para que vayan entendiendo un poco más. Aquí en esta imagen, pues nosotros podemos empezar a ver las capas que les digo. Aquí aparecen solamente 4 capas, la capa de internet, la capa de aplicaciones, la capa de enlace y la capa de transporte. Hay un orden específico, hay un orden muy específico que debemos tener en cuenta porque como es un sistema, entonces el sistema, recuerden que los sistemas son un engranaje que van recurrente, secuencialmente y organizado para que todo desde la primera rueda hasta la última, pues funcionen al unísono para poder hacer una acción determinada, ¿cierto? Entonces allí, esta imagen está mostrando cómo se comunican las computadoras en una red utilizando justamente ese modelo TCP/IP que les digo. Entonces, aquí, por ejemplo, solamente están ocupando las 4 partes o las 4 capas y cada una de las capas tiene como una actividad, como una función especial que hacen parte de los pasos, de los 4 primeros pasos para enviar un mensaje. Entonces, miren que ahí aparece la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet, la capa de enlace de datos. Allí faltaría la capa física, la capa de sesión, aparecen, bueno, aquí no aparecen todas las capas. Entonces, ¿por qué cada una de las capas les sugiero que las vayan leyendo para que vayan identificando cada una de las actividades que hace cada capita? Y en esta parte
inferior aparece todos los protocolos del modelo TCP/IP por capas. Entonces, aquí está la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet, la capa de interfaz, para que ustedes vayan reconociendo de qué manera, ¿cierto?, se manejan todos estos protocolos por capas. ¿Por qué ustedes creen que es necesario que se usen unos protocolos? Pregunta. ¿Están o no están? O mejor no les pregunto nada y sigo yo hablando acá. Aquí, bueno, aquí la capa de aplicación, ¿qué nos estaría diciendo? Como explica Jim. La capa de aplicación es donde nosotros empezamos a usar los programas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, como los navegadores, ¿cierto? Como los programas que nos ayudan a nosotros a enviar el correo, como Gmail. O como los mensajes, o como las aplicaciones que nos ayudan a enviar mensajes, pero no de correo, sino chat. Entonces, por ejemplo, el WhatsApp, ¿cierto? Y todos esos protocolos serían los protocolos que nosotros vamos a definir o que nos van a ayudar a nosotros para que esos programas, ese navegador Google, ese Gmail y ese WhatsApp funcionen. Entonces, son los protocolos como el Ustedes no han visto que en las direcciones de todas sus páginas aparece un HTTP, un FTP, un DNS, ¿cierto? Todo eso ayuda a que esos programas funcionen en la red dependiendo de la aplicación que nosotros estemos utilizando. Entonces, esa es la capa de aplicación, cuando nosotros empezamos a usar esos programas y a definirlos por cada uno por las acciones que realiza. Y la capa de transporte se encarga justamente de llevar esos datos que necesitamos llevar entre un computador, 2 computadores, 10 computadores, 100 computadores, 1000 computadores. Entonces, esa es la capa de transporte y es la que se encarga de llevar todos esos datos, pero tiene que ser de una manera segura. Y allí utilizamos otros protocolos. Si establecemos nosotros la diferencia entre protocolos, ya estos se llamarían protocolos TCP o UDP, que ese son los protocolos que nos ayudan a nosotros a que esos mensajes lleguen completos. Entonces empezamos nosotros a reconocer, para la capa de aplicación puede ser el HTTP, para la capa de transporte el TCP, para la capa de internet que esos protocolos IPsec, por ejemplo, es donde nos ayudan a identificar por dónde viajan esos datos en la red. O sea, ¿se acuerdan que yo les hablaba de algunos datos viajan por cables, otros viajan por Wi-Fi, otros viajan por satélite, ¿cierto? Entonces, esas capas se tienen que ir reconociendo cuáles son los protocolos que nosotros como desarrolladores vamos a empezar a definir para nuestro programa o para nuestra aplicación, o sea, cuál vamos a determinar, qué tipo de conexiones vamos a utilizar. La capa de interfaz, que es la cuarta, ya aparece allí, es ya la parte física que tiene que ver todo lo que les digo, los cables, las tarjetas, el Wi-Fi, los routers, o los switches, y tienen unos protocolos también diferentes que se llamarían el ARP, el Ethernet. Miren que acá en esta tabla de acá abajo, pues ya empiezan a distinguirse el ARP, el NDP, el Ethernet. Entonces, empecemos a utilizar esos conceptos técnicos que nosotros debemos sí o sí, pues empezar a utilizar. Y viene ya la parte de las direcciones IP para enviar los mensajes.
Esto es necesario saberlo, chicos, porque es como cuando nosotros estamos estableciendo en bases de datos los requerimientos. Si nosotros no sabemos qué es lo que el cliente solicita, pues no vamos a poder reconocer esos requerimientos y cuál es el objetivo de nuestro programa. Entonces, todos estos conceptos que aparecen aquí en este tecnología para el desarrollo de web, así uno los vea muy complicados y de pronto no lo estén entendiendo muy bien, es importante que ustedes empiecen a estudiarlos. ¿Qué es una dirección IP? La dirección IP sería como la nomenclatura que nosotros tenemos en nuestra casa, ¿cierto? Cada casa tiene una nomenclatura. ¿Cómo nos llega a nosotros el paquetico que pedimos o que solicitamos por Temu? Pues porque tenemos una dirección única. Dos casas no van a tener la misma dirección y por eso es que el paquetico nos llega a nosotros. Asimismo, la manera, asimismo como nosotros tenemos una dirección en la casa, asimismo cada uno de los computadores pues tiene una identificación. Y esa es la dirección IP, que es la que me da a mí el nombre de nuestro dominio. Entonces, bueno, no sé si ustedes han o conocen de qué manera está compuesto una IP. ¿Alguno de ustedes sabe? No, profe, no. ¿Cuántos Si nos puedes números tiene? explicar. Sí, bueno, ok. Hay varios protocolos, ¿cierto? Por ejemplo, los más conocidos es que utilicen cuatro números, punto, otros 4 números que nos daría 8, punto, un dígito, punto, 2 dígitos. Entonces, allí sumarían 4 más 4, 8 más 2, más 1, 9, 11 dígitos. Y unos puntos que son los que me separan pues cada uno de los protocolos de dirección. Por ejemplo, nosotros tenemos una nomenclatura de que calle, carrera, avenida, ¿cierto? Entonces, así mismo ellos vienen estructurados 4.4.1.2. Entonces, asimismo, por ejemplo, una dirección podría ser 192.10.168.2.19, ¿sí? Y cada uno de los equipos nosotros podemos reconocerlos por su dirección IP. Si ustedes lo buscan, ustedes van a saber cuál es su dirección IP. ¿Por qué? A ver, ¿qué más les pregunto? No, pues, este DNS, ¿por qué siempre nosotros nos dicen el sistema de dominio DNS? Pero realmente nosotros como que no entendemos qué es un DNS. Entonces, el DNS sería como la libreta de direcciones. Cuando nosotros vamos a escribir una página. Entonces el navegador busca en el DNS para saber cuál es el número IP que le corresponde, ¿cierto? Entonces, cuando sabe y identifica esa dirección, entonces ahí sí puede enviar el lenguaje hacia dónde, pues hacia el lugar correcto. Como si nosotros, a ver, lo que les explicaba hace un ratico, vamos a ir a una tienda. Entonces nosotros sabemos el nombre de la tienda, lógicamente vamos a ir de uno. Pero resulta que nosotros no tenemos la dirección exacta. Entonces, ese GPS que vamos a utilizar nosotros para que nos lleve hasta el D1 necesita la dirección exacta para llevarnos, pero no la tenemos. Entonces, ahí donde incluimos nosotros el DNS. ¿Qué hace el DNS? Pues hace el trabajo del GPS prácticamente y convierte, es el que nos va a convertir ese nombre de uno en la dirección, carrera 15, número 421. ¿Listo? Más o menos es así. Es así lo que hace pues el DNS. Cuando estamos hablando nosotros del protocolo HTTP, aparece aquí casi siempre en las páginas, ¿cierto? El HTTP 2 puntos, el www, ¿cierto?
es como el idioma que nosotros o que usan los navegadores, como el Chrome, ¿cierto? Como el Firefox, como bueno, tantos navegadores que utilizamos para pedir una información de una página específica. Entonces siempre nosotros se inicia el HTTP y si nosotros, por ejemplo, estamos entrando en una página que sí o sí necesitamos seguridad, entonces ese HTTP va a obtener una S. HTTPS, www, ¿cierto? Entonces, es una regla, es como el lenguaje que nos permite a nosotros interpretar, o que el navegador más bien le permite interpretar que está haciendo, que hay una página web, ¿cierto? Que yo la quiero enviar o que yo la quiero usar. Entonces, empezamos a reconocer todos esos dominios, todos esos conceptos. Con el www, por ejemplo, sabemos que es una página en la que pues vamos a acceder. Y el servidor responde pues a esa dirección. ¿Listo? Y nos muestra y nos enseña. Entonces es una dirección específica. Ninguna página web, por ejemplo, va a tener el mismo nombre. Por eso la importancia de los dominios y por eso a uno se ha dado cuenta de tantos casos que han pasado y que se roban el dominio de todas esas organizaciones famosas y que si no lo establecieron protocolariamente se las pueden robar. Entonces, es allí donde empiezan pues todos esos pleitos legales. ¿Qué más? A ver, ¿qué más vamos a hablar acerca de esto? ¿Qué es lo que dicen? Para comprar de esta manera el nombre de un protocolo el cual nos permite realizar una petición de datos. Bueno, esto se los dejo a ustedes para que lean todo esto y se llenen de conocimiento. Miren acá abajo donde dice 1.2 arquitectura web. ¿Qué ven ustedes allí en esa imagen? Como el funcionamiento de toda esa web, ahí interconectándose durante todo, con todos, utilizando el modelo cliente-servidor. Prácticamente. Ustedes ya saben qué es el cliente, ¿no? El cliente es el usuario usando un navegador como el Chrome y pide una información, como una página web, ¿cierto? Y que la muestre en la pantalla. ¿Y cómo se comunica? ¿A través de qué? Pues a través de una dirección web, como ya la vimos, como que el www.micena.edu.co o el www.sofia Plus, el www.cena.org, el www. Escribes tú la dirección web, inmediatamente ustedes saben que allí aparecerá la página. Y el navegador va a enviar esa solicitud al servidor. El servidor nos responde, ¿de qué manera? Presentándonos pues la página justamente que tiene esa dirección. Y simplemente ahí el navegador la muestra en la pantalla. Ahí están reflejando los 4 pasos que aparecen allí frente al protocolo TCP/IP, que fue la aplicación, ¿cuál fue? La aplicación, la capa de internet, la capa de transporte y la capa de datos. Entonces allí es donde nosotros podemos ver reflejado justamente de qué manera se utiliza ese protocolo.